Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Rodrigo García, soy jesuita y el día de hoy quiero platicarles acerca de San Ignacio y la capacidad de discernir. Para esta primera cuestión tendríamos que preguntarnos, ¿qué es el discernimiento? ¿Qué es el discernimiento espiritual? Dijéramos que de una manera más o menos rápida y corta, aunque ciertamente bastante sucinta, la capacidad de discernir es poder mirar la voluntad de Dios en mi propia vida. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Hay una pregunta desde el punto de vista de la fe en donde nos preguntamos, ¿qué querrás, Señor, que yo haga para que pueda mejor servirte? Esa es parte de la premisa básica de lo que es el discernimiento espiritual. Pero, ¿cómo se desarrolló este método, esta forma? Pues bueno, les voy a contar un poco acerca de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola nace en Azpeitia, lo que hoy sería el País Vasco, en el año de 1491. Imaginen que esta etapa es el pleno Renacimiento, en vísperas, por supuesto, del Renacimiento del siglo XVI, y que fue un movimiento que cambió al mundo por completo. Dice la autobiografía de Ignacio que hasta los 26 años fue un hombre dado a las vanidades del mundo. Es decir, como cualquier otro joven de su edad, Ignacio tenía diferentes tipos de inquietudes y tenía un deseo de sobresalir adelante en la vida, por lo que, bueno, tenía sus propios deseos. Le gustaba el asunto del ejercicio de las armas, aunque no era militar, ciertamente sabía utilizar la espada y, bueno, tenía estas habilidades. Él lo que en algún momento era más bien alguien acercado a la corte y tenía el título de gentilhombre de aquel entonces. Tenía un gran deseo de ganar honra. En aquel tiempo, pues, el modo de ganarse la honra era, pues, que ciertamente a través de las relaciones en las cortes, porque al estar con el rey, él deseaba tener una capacidad de influencia en donde esto le representara beneficios económicos, sociales, políticos y, por supuesto, que le ayudara a tener una posición social mucho más estable. Entonces, Ignacio, una de las cosas que quería hacer era tener un porvenir grande y majestuoso, además. No era solamente conformarse con vivir de una vida modesta, sino que quería una vida en grande. Sin embargo, hubo un hecho que cambió su vida por completo. Resulta ser, en la batalla de Pamplona, los franceses combatían e Ignacio defendía en este lugar. Lo que sucedió en aquel momento es que en el combate una bombarda le dio en las piernas. Y lo que sucedió fue que le hirió una más que la otra y lo paralizó y lo inmovilizó y ya no pudo seguir peleando. Terminó el combate, ganaron los franceses e Ignacio fue llevado luego de 15 días a su casa en Loyola para poder recuperarse. Los médicos determinaron que había que acomodarle los huesos, para lo cual decían que era necesario hacerle una operación o carnicería. Y entonces Ignacio se somete a esta operación. Tiene entonces una larga convalecencia y después de esta convalecencia se da cuenta que los huesos no quedaron alineados, sino que uno de los huesos sobresalía. Y lo que hizo Ignacio fue pedir que le volvieran a intervenir la pierna para que entonces pudieran quedar los huesos perfectamente bien sellados. La verdad es que nunca quedarían bien, pero en aquel tiempo él pensaba que iban a quedar suficientemente sanos. Después de esta segunda operación tiene una ola de recuperación y es aquí en donde se da el asunto principal que les quiero comunicar. Ignacio pidió que le llevaran libros mundanos de la época, que solían llamarse de caballería, pero en aquel lugar en donde él se encontraba no había,
Solo había una vida de Cristo y algunas vidas de santos. Entonces, lo que empezó a suceder es que cuando él empezaba a leer la vida de los santos y la vida de Cristo, habían sentimientos que le provocaban algo. Es decir, había algo que se movía en su interior que de alguna u otra manera, entre las emociones, los sentimientos y los pensamientos, comenzaban a sentirse estas emociones interiores que posteriormente él les irá poniendo el nombre de emociones, pero eso hasta mucho después. Sin embargo, también tenía sus propios gustos personales y entonces también tenía esta idea de deleitarse en sus propios proyectos personales. Pensaba con quién se iba a casar, pensaba lo que tendría que hacer para poder ganarse a la dama de su vida, pensaba lo que quería de alguna u otra forma tener esta influencia en las cortes y cómo así se iba a labrar su porvenir. Y entonces él pudo observar, gracias al silencio que le había provocado la enfermedad, de alguna manera obligado, dos movimientos. Uno, cuando pensaba en las cosas de Cristo, de los santos, marcaban una dirección, y cuando pensaba en su propio proyecto personal, sin tomar en cuenta a los demás, sino solamente lo que él deseaba y quería. Ese era el otro derrotero que Ignacio visualizaba. Entonces, volviendo un poco a este punto, cuando Ignacio se daba cuenta de que leía la vida de Cristo, después de un tiempo, él se quedaba alegre y contento. Y eso era una situación o un estado anímico que le duraba más tiempo. Pero cuando veía él su proyecto personal, solamente después de un tiempo de pensar en aquello, se quedaba seco y descontento. Esto sería para Ignacio el inicio de lo que hasta el día de hoy nosotros tenemos como lo que es el discernimiento espiritual. Es decir, los movimientos del buen espíritu y los movimientos del mal espíritu. Estos dos movimientos estarán como claramente identificados a partir de esta experiencia que él tuvo de recuperación. Ahora bien, en nuestra vida, ¿qué sucede? Seguramente tú has tenido alguna experiencia límite en la que has tenido esta experiencia del silencio. Esta experiencia nos mete en un estado en el que nuestra atención se hace mucho más clara. Y por supuesto, podemos escuchar mejor la voz de Dios. No hay tanta influencia de las voces externas, sino una clara influencia de lo que es el silencio en nosotros, porque lo necesitamos en ese momento. Entonces, Dios se vale de nuestros pensamientos y emociones para poder entablar ese diálogo con nosotros. Y nos invita a no solo quedarnos en nuestros beneficios personales, sino al contrario, mirar que los beneficios puedan ser para ti y los otros, pero con una vista de frente a Dios, así como fue la vida de Ignacio. Entonces, nosotros podemos sentir la voluntad de Dios en nuestra vida, pero esto requiere dedicación y escucha constantes. Finalmente, quedan estas pequeñas invitaciones después de esta corta reflexión. Una es detenerse a percibir esa voz interior. Detente a que esta voz empiece a hablar y tú la puedas poder escuchar. En ese sentido, ver cómo están tu fe, esperanza y amor en relación con Jesús y el anuncio de su reino. Estas voces interiores tienen que ver con el crecimiento de esa dimensión en nosotros, del reino de Jesús. Y también escuchar con atención los movimientos internos y ver hacia dónde nos conducen. Estos movimientos internos tienen una dirección. Esa dirección la podemos visualizar nosotros de una manera más consciente y en la escucha a través del tiempo cuando hacemos un alto o pequeños altos en nuestra vida.
Dios está inscrito en nuestros deseos más profundos y nos invita a seguirlos con confianza. Y finalmente, te invito a que aprendas y practiques el método del discernimiento espiritual. Espero que esta información haya podido ayudar. Que estés muy bien.